Fanflix es la primera plataforma de entretenimiento sano y divertido para ti y toda tu familia. Cientos de títulos en video y audio reunidos en un lugar seguro. Encontrarás conferencias, audiolibros, películas, animaciones, documentales, series y mucho más. Regístrate, escoge el plan que más te convenga y listo. Disfruta del mejor contenido hecho para ti al mejor precio. Con Fanflix aprenderás, serás más y harás mejor a los demás. Disponible para Android, iOS, Apple TV y web. Fanflix, conecta a tu familia. El desarrollo de tu hijo es lo más importante. Estamos listos para el inicio de clases con un programa en línea personalizado, para que mientras la situación actual no nos permita regresar a clases presenciales, tu hijo siga desarrollando todo su potencial en esta etapa tan importante. Hemos reunido las mejores prácticas y experiencia de maestros, coordinadores y psicopedagogos de los 55 colegios de la red, creando contenido propio y asegurando la calidad académica. Nos hemos aliado con Kinedu, una aplicación desarrollada por especialistas en desarrollo infantil de Harvard y Stanford, para ofrecerte todas las ventajas del programa académico de la red de colegios Semper Altius en una plataforma fácil e intuitiva que ayuda a desarrollar la autonomía de tu hijo. Desde el celular o tablet se visualiza claramente el plan de actividades diarias y el listado de materiales y libros a utilizar. A través de videos, actividades y sesiones en línea, tu hijo continuará su aprendizaje en español, inglés, matemáticas, ciencias y experimentos, psicomotricidad y deporte, arte y música, valores y hábitos, formación católica, desarrollo personal y emocional. Sabemos que mantenerse en contacto con sus compañeros y maestra es fundamental. Por ello, trabajamos en sesiones en vivo, tanto en grupos pequeños como de forma individual, para ayudar a tu hijo a desarrollar todas sus potencialidades, asegurando que los tiempos de reuniones y de exposición a pantalla sean adecuados para su edad. Evaluamos continuamente el progreso de tu hijo, pues sabemos que lo más importante es la comunicación y retroalimentación para ti, para nosotros y para el desarrollo de tu hijo. Acompañamos y apoyamos a tu familia en esta etapa tan importante de desarrollo para tu hijo. Este programa flexible combina sesiones en vivo, con clases, actividades y videos precargados que pueden realizarse en el tiempo que mejor convenga a tu familia. La maestra de tu hijo, quien conoce sus fortalezas y áreas de desarrollo, será la guía que lo acompañará, cuidando cada detalle de las actividades y sesiones, asegurando que aprenda y acredite el curso desarrollando su máximo potencial. Potenciamos la curiosidad innata que tu hijo tiene para descubrir el mundo y sus capacidades, desarrollando el interés por aprender. Este programa incluye clases en vivo con grupos pequeños, sesiones individuales con su maestra, múltiples oportunidades en línea para interactuar con otros niños, videos de actividades para acceder en cualquier momento y trabajarlas fuera de pantalla para cuidar el desarrollo de tu hijo, planeaciones semanales que te permiten organizarte mejor, así como listado de materiales sencillos y fáciles de conseguir. Keep learning, keep growing. Semper Altius Online Preschool. Bueno, pues en el pasado la televisión se peleaba por el tiempo del espectador y por captar su atención en un horario determinado. Ahora las propuestas nos sobran. Nos encontramos en un mercado audiovisual cada vez más competido. Los expertos nos dicen que para sobrevivir deberán realizar alianzas comerciales, además de crear contenidos originales de alta calidad que traigan o atraigan a los espectadores. ¿Cómo puedo encontrar contenidos de valor formativo? La respuesta a esta interrogante nos la darán nuestros invitados que tenemos el día de hoy, que son Mauricio Artieda de Catholic Link,
David Ramos de Así Prensa, René Heredia de Guadalupe Radio, Alberto Ramírez de CENIT y Javier Rodríguez Labastida de Comunicación Social de la Arquidiócesis de México. Bienvenidos todos ustedes. Vamos a empezar a charlar. Mauricio, ¿qué nos puedes decir respecto a esto? Bueno, yo en primer lugar estoy muy feliz de participar en este congreso, y además porque entre líneas se considera que todos los panelistas aquí aportamos contenido de valor. Entonces, eso la verdad es que creo que es una gran alegría para todos, y es un honor también para mí estar en este congreso por esa consideración con el proyecto que yo dirijo. Yo dirijo un proyecto que nació hace 10 años, que se llama Catholic Link. Es un proyecto que está en inglés y está también en español, y es un proyecto de recursos para el apostolado católico. Es decir, si es que tú eres un catequista, si es que tú eres un apóstol, o consideras que parte de tu vida tiene que ver con ayudar a otras personas a conocer a Dios, puedes venir a el portal de Catholic Link y, por ejemplo, si tienes una conferencia sobre la humildad o sobre la cruz, vamos a hablar sobre la cruz, tengo una conferencia sobre la cruz. Tú entras a Catholic Link, pones la cruz del Señor, por ejemplo, crucifixión, y te van a aparecer videos, te van a aparecer publicaciones, te van a aparecer infografías, te van a aparecer imágenes, y por último citas bíblicas y citas de padres de la iglesia. Entonces, tú puedes armar todo tu propio paquete con todo el material que te parece interesante de la página, y tú armas tu propia presentación. Entonces, la idea es que sea una gran biblioteca de recursos para el apostolado. Pero tiene una característica, que es que Catholic Link nace de una experiencia difícil de apostolado que yo tuve cuando era profesor de religión. Durante 5 años fui profesor de religión en 2 colegios de Roma, y le enseñé a niños desde los 10 años hasta chicos de 19 años. Entonces, para mí fue un gran desafío. No tanto con los chicos, con los niños, la verdad, porque era toda una experiencia muy linda de despertar a la fe, y la verdad es que conducirlos era muy fácil. La verdad, más bien era más difícil con los chicos de 18, 19 años, que además era un colegio público de Roma. No sé si alguien sabe más o menos cómo es el contexto, pero más o menos el 85% de mis alumnos se consideran ateos radicales. Entonces, yo evidentemente no podía llegar con recursos típicos, digamos, tradicionales, de algún tipo de video sobre la Biblia, porque obviamente me lo iban a botar por la ventana, y esto podía ser literal. Literalmente me podían botar un televisor por la ventana si es que yo llegaba con algo así. Entonces tenía esta necesidad de alguna manera, encontrar recursos que fueran mucho más cercanos a su mundo, pero que de alguna manera tuvieran reflexiones o tuviesen algún tipo de gancho para poder generar una reflexión cristiana o una reflexión católica, y poder encaminarlos, digamos, hacia este curso de religión que yo estaba dando. Entonces empecé a buscar en publicidades, empecé a buscar en películas, empecé a buscar en extractos de series, distintos materiales, para poder efectivamente darles la vuelta y acercarlos a Dios. Entonces, cuando yo llegaba a mi casa después de dictar 6 u 8 horas seguidas de religión, llegaba muy cansado, pero siempre contaba mi experiencia en este blog, en Catholic Link, y recomendaba los videos que había utilizado, las cosas que había hecho, de qué cosa me había disfrazado, no sé, un montón de cosas para ver cómo iba tocando el corazón de estos jóvenes, ¿no?
Entonces, así nace Catholic Link, ofreciendo estos recursos que yo iba utilizando en mis clases de religión, y tuvo mucho éxito, porque en realidad no eran, los recursos tradicionales de las clases de religión están muy bien, son muy lindos y tienen su lugar, pero esta página tenía esta frescura de que nos atrevíamos a poner publicidades de McDonald's para hablar de la resurrección, por ejemplo. Estoy poniendo una caricatura, evidentemente, ¿no? Pero nos arriesgábamos a esto y rápidamente tuvo mucho, digamos que algún éxito en la iglesia, y el proyecto creció muchísimo, y actualmente tenemos, no sé, o sea, bordeamos los millones de visitas al mes, ¿no? Entonces, los recursos que pueden encontrar en esta página tienen esta característica, ¿no? De que tratan de dialogar muchísimo son para apóstoles, son para catequistas, pero para que crucen el puente hacia chicos o hacia jóvenes que están en este gris de la fe o incluso alejados, ¿no? Entonces, es un proyecto que la verdad es una bendición para todo el equipo que lo saca adelante, ¿no? Ese es un poco, Leopoldo, lo que te puedo decir. Pues yo creo que es una labor realmente importante la que has venido realizando ahora que a través de las nuevas tecnologías podemos encontrar esta mecánica de la que tú nos estás hablando que se ha logrado hacer, porque el desgaste de que tú hablabas físicamente cambia ahora con la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías y empezarse a comunicar. Sin duda un gran trabajo, Mauricio, felicidades. Vamos a ir escuchando a lo de los demás para poder hacer este diálogo con todos de lo que hemos denominado cómo poder encontrar estos contenidos de valor para que podamos nosotros disfrutar de ellos y que además sean formativos. Platicamos ahora con René Heredia, que está en Guadalupe Radio y que está en los Estados Unidos, y que ahora pues nos va a comentar un poco de su experiencia acerca de esto. René, te escuchamos. Gracias, Leopoldo, y gracias también a Juan Carlos de CCC of America por esta invitación que le hacen a Guadalupe Radio y este panel que ponen para platicar sobre lo que es el contenido de valor. Guadalupe Radio, pues, es una organización que busca formar, educar y comprometer a la sociedad, ¿sí? A través de contenido católico y de valores humanos. Y me gustaría presentar un video para que vean un poquito lo que es Guadalupe Radio el día de hoy. Guadalupe Radio, Los Ángeles, San Diego y Tijuana. De Dios, mujer virtuosa. Si te destruye, mujer de vicio, mujer que no puede ser feliz. Guadalupe Radio te pone enfrente el Evangelio para que lo conozcas. Cuando tú lo conoces, de verdad aspiras a vivir las exigencias del Evangelio. Y un medio eficacísimo para conocerlo es precisamente Guadalupe Radio, porque Guadalupe lo que lleva es formación en la fe. Son los medios con los que podemos vivir las exigencias cristianas. Eso hace Guadalupe Radio y eso es una gran bendición para el presente y para el futuro. Claro, ¿no? Guadalupe Radio está dando la pauta, está poniendo el ejemplo. No, ánimo, vamos a perseverar en el amor de Cristo y hacer que los medios estén a su servicio y no contra Él. Sinceramente, la iniciativa de Guadalupe Radio, felicito su existencia, que como todo en la vida ha de ser fruto de grandes sacrificios, de grandes proyectos, de grandes previsiones.
que tu vida se ha venido a pedazos, en trocitos, que tú ya no aguantas más, que tú dices, ¿por qué esta vida tan dura? Dame de tu misericordia y lléname de tu perdón. A mí, no le dice por qué persigues a los cristianos. La iglesia y Jesucristo son lo mismo, ¿sí o no? Quiero sentir tus... Y me ha impresionado mucho el profesionalismo. Claro, cuando hablamos de profesionalismo estamos hablando de celo apostólico, ¿no? Es decir, Guadalupe Radio quiere lo mejor para el Señor y para eso se prepara, para colaborar con la gracia y que Dios pueda actuar más contundentemente a través del apostolado de Guadalupe Radio. Realmente es una bendición muy grande pertenecer a esta gran familia de Guadalupe Radio y sobre todo la alegría más grande que siento en mi corazón es que estamos alcanzando a miles de almas a través de este medio de comunicación donde sabemos que muchas familias están siendo tocadas, pero sobre todo los jóvenes. Definitivamente necesitamos medios como estos para que verdaderamente, como ya decía hace un momento, puedan también seguirse transmitiendo todo este pensamiento que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esta parte de lanzarlo al mundo entero será de muchas formas, pero una de ellas es Guadalupe Radio. Yo creo que es esa voz de María que tiene el aliento de Jesús para el mundo entero, ese ruaj, ese espíritu de Jesús para el mundo entero. Y ella le dice a Juan Diego, y me parece que esto sería algo que nos dice a cada uno de nosotros, tanto laicos como consagrados: anda, ya escuchaste, mi hijito, mi chiquito, mi aliento, mi palabra. Anda, haz lo que esté de tu parte. Háblame al oído, madre mía, que sea fiel a tu palabra, que te refleje en mí. La palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios es Cristo. ¿Quién es Cristo? Te voy a leer rápido, como una introducción, lo que nos dice San Pablo. Y Cristo nos la entregó en el Calvario. Ella es la madre de la iglesia. No puede la iglesia vivir, crecer sin la Santísima Virgen. Y somos la iglesia. Es una omisión muy grande no escuchar esas palabras. No estoy yo aquí que soy tu madre. Allí mi mamá y yo fuimos invadidos por la presencia de Dios, abrazados, y yo lloraba y le pedía perdón. Aquella noche hubo fiesta en el cielo, pero también en mi casa. Una experiencia maravillosa porque los oídos más cercanos a un predicador son los propios, y organizando el tema y estudiando todo lo que nos proporciona Guadalupe Radio para el bienestar de la familia, pues uno comienza a ser edificado. Como una señora que se acercó conmigo diciéndome, yo vengo por primera vez a un evento y lo mejor que me ha pasado en toda mi vida es estar aquí. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas de Guadalupe Radio? Buenos días o buenas tardes, buenas noches. Quiero agradecer su sacrificio, su generosidad, su oración. Han ofrecido, diríamos, un gran amor. Esto es lo más importante. El amor que tienen a Guadalupe Radio es el que ha sostenido esta radio maravillosa. Vengo porque me habían detectado cáncer en mi busto izquierdo, y cuando fui con el padre y le conté, me dijo, no tienes nada. Amén. Dios te sanó. Guadalupe Radio se conoce ahora en el mundo entero, donde la gente entiende español, puede escuchar la radio gracias a la tecnología, ¿no? Bueno, a mí me alegra muchísimo que Guadalupe Radio pueda tener uno de los mejores estudios que ahora mismo hay. De hecho, ya es impresionante estar en Guatemala y transmitir como que estuviera aquí en Los Ángeles. Eso ya es impresionante. Y la nueva tecnología que viene ahora, lo que está haciendo Guadalupe Radio, va a ser mucho más increíble. Desde luego hemos adquirido una radio que es de la misma nomenclatura, 87.7 FM, en San Diego y también en Tijuana. Entonces hemos pasado la frontera y eso es muy bueno porque mucha más gente podrá beneficiarse de todo lo que tenemos aquí. Porque a mí lo que me ha hecho terapeuta no ha sido solamente ir a la universidad, me ha hecho conocer la problemática de las personas, de la humanidad, de la comunidad que vive cerca de nosotros, ¿no?
Y eso es valioso. Por eso creo que Guadalupe Radio cumple una función realmente trascendente. Me parece maravilloso. Los estudios están tremendamente bien equipados con lo más moderno de la tecnología de hoy, y para Dios tenemos que tener lo mejor. Así que estoy muy acogido, me siento muy identificado con ese altar radial que es Guadalupe Radio, y me identifico totalmente con ellos. Sí, me gustaría, ¿verdad?, decirles a ustedes ánimo y adelante. Guadalupe Radio, una señal desde el cielo. Bien, pues qué mejor que escuchar en voz de toda la gente que colabora en el proyecto que es Guadalupe Radio, y pues eso es un poquito de lo que somos. Muchas gracias, Leopoldo. No, al contrario, René, yo creo que el video ha sido suficientemente explícito para ello. La radio parece que nos habían dicho las nuevas tecnologías que estaban quedando en el pasado, pero esta evolución que ha tenido la radio, y ustedes lo han demostrado, o lo están demostrando con esto que están realizando. ¿Algo más que tú quieras agregar rápidamente antes de seguir avanzando con todos nuestros demás miembros del panel? Yo creo que lo más importante en estos momentos es seguir en el camino de la digitalización. Si bien la pandemia dejó claro eso para muchas organizaciones, más para los que estamos en los medios de comunicación masivos, como es el caso de Guadalupe Radio. Sobre todo los alcances que tienen ya continentalmente hablando, ¿no? Eso nos decía que gracias a las nuevas tecnologías, pues excelente, felicidades por este trabajo. Sigamos escuchando a nuestros demás invitados y con la misma pregunta que tenemos: ¿cómo podemos encontrar contenidos de valor informativos? Vamos a pasar ahora a platicar con David Ramos de Así Prensa. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Leopoldo. Bien, yo comenzaría un poco abordando la pregunta con algo que tratamos mucho de hacer tanto en Así Prensa como en la familia WTN de la que forma parte Así Prensa y todo el grupo Así, con historias humanas. Yo creo que algo que apela bastante a las personas católicas, pero también a esas personas que están en proceso de conversión, en el camino de conocer la fe, incluso aquellas que pueden estar distantes, son las historias humanas, las historias que nos remiten a los valores universales, a los valores humanos, a los valores también, los valores cristianos, naturalmente, las historias de fortaleza, las historias de perseverancia, las historias de entregar la vida. Me pongo a pensar ahora mismo una historia que a mí me marcó mucho desde que estoy en México. Yo ya llevo con mi esposa y con mi bebé, que es mexicana, 2 años. Y nada más, a los pocos meses de venir a México, ocurrió una noticia muy triste, que fue la muerte de un padre y una pequeña niña salvadoreños, tratando de cruzar la frontera de México a Estados Unidos. Y yo creo que dentro de ese dolor, yo me acuerdo mucho que entrevisté al secretario del episcopado aquí en México, a Monseñor Alfonso Miranda, y entre los temas, digamos, entre la entrevista, porque como nos conocemos, y él conoce un poco a mi familia, entonces él me hizo esta reflexión muy interesante, de forma personal, no está registrado
en nuestra noticia, pero me hizo pensar mucho en esto. Es decir, podrías haber sido tú. Es decir, tú te pones a pensar en eso, David, me dice él, podrías ser tú con tu niña. Y yo creo que es ahí donde la información, la noticia, tiene un impacto. Cuando transmitimos esa información de tal forma que a las personas que le están leyendo, ya sea en la web, o lo están viendo en las redes sociales, o lo están viendo en un video en YouTube, esa información se convierte en un testimonio de vida que te llama a un quiebre, que te hace que pienses nuevamente en lo que estás haciendo, en lo que estás viviendo, y de esa forma yo creo que hay una verdadera comunicación, si se quiere, hay una verdadera transmisión de la información, porque no es solamente una noticia, sino que es una historia humana que te toca, que apela a ti en tu interior, en tu vida concreta, y hace que en adelante pienses no completamente diferente, pero te abre una perspectiva de visión para lo que sigue más adelante en tu vida, como les comento, como fue en este caso en mi vida particular, en mi vida familiar, a raíz de un hecho noticioso concreto, obviamente a raíz de esta reflexión que más o menos la había tenido, pero que con Monseñor, al conversarlo con Monseñor se hizo mucho más concreto. Obviamente mi enfoque de la noticia es como periodista, como reportando la noticia, tuvo un ángulo mucho más humano, y naturalmente al llevar esa información al resto del mundo, traté y trabajé en que las informaciones, las noticias que diéramos al respecto tuvieran ese valor más profundo. Yo creo que ese es uno de los puntos más importantes en esta época en la que estamos sobrecargados de información, sobrecargados de noticias. Si uno ve las redes sociales, competimos las noticias, por decirlo de alguna forma, competimos con publicidad, competimos con memes, competimos con muchas cosas. Y yo creo que algo que tenemos que rescatar y que creo que es lo que puede ayudar más a llegar a las personas y a que sus vidas de verdad se transformen, es contando historias humanas, historias que nos apelan personalmente en el corazón y nuestra existencia. Ahora, haciendo ese intro, paso a hablar un poco de Asiprensa. Asiprensa obviamente me trasciende a mí. Asiprensa tiene muchos más años incluso de los que la gente imagina. Asiprensa nació en 1980. Yo todavía ni siquiera nacía. Yo llevo en Asiprensa, ya cumpliré este año 10 años de trabajar para este apostolado. Y bueno, Asiprensa nació originalmente como buscando un camino de llevar información católica rápida, porque vamos, las publicaciones, llámese revistas, radios, periódicos católicos, pues llevan mucho tiempo funcionando y muchos muy bien. Pero el fundador, que es el padre Alberto María Mon, que es un sacerdote comboniano, bueno, fue un sacerdote comboniano, ha fallecido, él tuvo esta intención de, no sé si digamos competir, pero ser una alternativa católica a las grandes agencias informativas. Pensemos un poco que en los años 80 no había internet, no había definitivamente las formas de comunicarnos tan rápidas que hay ahora. Yo diría que la idea del padre Alberto era bastante avisada para su época, porque estamos hablando de competir con grandes agencias como AFP, como Associated Press, en los tiempos en los que los mayores recordarán, las noticias llegaban por cable, por unos papelitos muy chiquitos que llegaban a los noticieros, a los periódicos y así. Él quería hacer una alternativa a esto, si se quiere, con cierta distancia, porque todos sabemos que en la iglesia, pues, contrario a lo que dicen algunos sectores seculares, el dinero no se desparrama y no abunda y no llueve. Entonces surgió así, y de hecho surgió como una publicación impresa, y a mí me sorprendió mucho enterarme primero de esto, porque yo cuando recién entraba a la agencia, al poco tiempo, me tocó también, uno de los primeros viajes papales que cubrí fue el viaje del Papa Francisco a Ecuador, y ahí conocí a un religioso muy mayor, y él reconoció el logotipo que yo llevaba en mi ropa, y me dijo, yo estaba suscrito a Asiprensa, yo recibía sus boletines, y yo estaba sorprendido, porque dije, nosotros somos una agencia online, nosotros estamos en la web. Y así que cuando regresé a la oficina, les transmití esta historia y me dijeron sí, y me mostraron los primeros boletines de Asiprensa escritos. Y ya en el 96, con nuestro director Alejandro Bermúdez, que muchos de ustedes conocerán, es cuando damos el salto
al mundo digital, un salto también avesado, porque en el 96 poquísimos tenían internet, tenían acceso a internet, entonces era una apuesta mirando al futuro. Y yo diría que ese sentido de lo que es Asiprensa ha marcado mucho de lo que es también este apostolado, porque siempre ha sido, más que pensar en un soporte mediático, que bien ahora somos la web, somos este sitio web, tenemos soporte en YouTube, tenemos soporte en redes sociales. Creo que el núcleo de este trabajo ha sido saber llevar la información, la noticia, haciéndolo de una forma que evangelice, que comunique el evangelio a través del medio que fuera y que pueda llegar pronto. Como digo, en este caso ahora es la web, también son las redes sociales. Hemos crecido muchísimo. Efectivamente, también tenemos millones de vistas, cientos de miles de seguidores en Instagram, millones de seguidores en Facebook. Y yo creo que esto, más que las cifras mismas, son una forma, hablan de un soporte más bien, me corrijo, hablan de buscar nuevos soportes para comunicar. Son tiempos nuevos, como lo decía hace instantes. Hay que comunicar estos valores humanos, estos valores cristianos, pero hay que también saber dónde encontrar a los públicos. Entonces, lo vamos a encontrar en la web, como lo vamos a encontrar en redes sociales, como lo vamos a encontrar en YouTube. Y pues eso yo creo que es lo primordial. Y como decía, saber que el núcleo de esto es llevar una información enmarcada por el Evangelio, porque somos un medio de comunicación católico, y sea el soporte que sea. Como digo, ahora estamos en la web, en redes sociales, no sabemos qué aparecerá. Lo conversaba con algunos padres de familia en una charla hace unos meses, y les decía, no sabemos, que antes se preocupaban por Snapchat, ahora se preocuparán por TikTok, no sabemos qué vendrá en los próximos años para distraer o para informar a las siguientes generaciones, pero tenemos que pensar en poner un pie más adelante para llevarles la misma información, el mismo evangelio, y yo creo que para eso, como decía al principio, sirven mucho, iluminan mucho y ayudan mucho las historias humanas. David, muchas gracias. Nos has hecho un recorrido muy rápido y muy interesante de lo que Asiprensa hace, y sobre todo esa nota que mencionabas al principio, de esa lamentable historia de estos migrantes salvadoreños. Sí, la recuerdo, la nota yo también. Gracias, y vamos a seguir continuando, porque los que nos están viendo y escuchando, padres de familia, maestros, muchos de ellos educadores, quieren saber un poco más de dónde poder obtener esa información, esos contenidos que nos puedan ayudar. Vamos a platicar ahora con Alberto Ramírez. Alberto se encuentra dirigiendo CENID. Alberto, te damos la más cordial bienvenida, igual que a los otros panelistas, para que nos platiques un poco acerca de lo que es CENID. Bienvenido, Alberto. Gracias por invitarme a este congreso. Saludo a todos mis colegas de medios de comunicación y saludo también a las personas que nos siguen desde sus casas. CENID es una agencia de noticias que nació en el año 97, empezó enviando 400 correos electrónicos en español a diferentes personas de la Iglesia y fue creciendo paulatinamente. En noviembre de ese mismo año ya estrenó su página web y, bueno, a medida que se fueron sucediendo los años fue aumentando en idiomas, fue adaptándose a las nuevas tecnologías y hasta aquí estamos. Este año hemos cumplido 23 años y nos dedicamos a informar como agencia de noticias y a servir a nuestros lectores, al Papa y a la Iglesia. Es cierto que vivimos en una sociedad de crisis. Se dice que sin valores, que quieren la crítica, la negatividad, el sensacionalismo, el morbo. Es cierto, pero solo en una parte, porque en esta sociedad existe una sociedad que busca valores, noticias positivas. Además, esas malas noticias, que creo que es uno de los temas que hablábamos hoy, son alertas tempranas, temporales y fáciles de olvidar, mientras que es verdad que las buenas noticias son más prolongadas, duran más en el tiempo. Yo os puedo decir que soy de Barcelona, soy del Fútbol Club Barcelona, y recuerdo perfectamente los goles de Leo Messi, los triunfos de la Liga, la Champions, y me olvido rápidamente de los resultados del Real Madrid. Fuera bromas, como medios de comunicación yo creo que debemos ejercer un periodismo profesional. Y como nos dijo el Papa en mayo de 2018, creo que debemos apoyarnos en una búsqueda de la verdad, ser guardianes de las noticias como verdadera misión de los periodistas y ser un servicio a las personas. Me ha gustado mucho lo que decía David y estoy totalmente de acuerdo. Debemos hacer un periodismo hecho por personas para personas.
especialmente dedicado a aquellos que no tienen voz, y ser responsable de lo que tenemos en nuestras manos y de aquellos que nos consumen. Es una gran preocupación el tema del tiempo, porque yo creo que en los medios no tenemos que dejarnos caer por las urgencias. Se trata de informar, pero no es una cuestión de velocidad de transmisión y del impacto en la audiencia, sino de las personas. Yo sí recuerdo la renuncia de Benedicto XVI, yo estaba en Roma ese día, que era festivo, estaba reunido con varias personas del Vaticano, me llamaron, me dijeron de la noticia, queríamos salir corriendo hacia la sala de prensa y esas personas del Vaticano mismo decían, pues esperaremos a que se publique para fiarnos y creernos la noticia. O sea, buscan medios fiables. Por lo tanto, creo que también en la producción tenemos que ser capaces de moderar nuestra producción de noticias, investigar las causas reales de los conflictos y favorecer realmente la comprensión de esa raíz. Todo para llegar a un contenido de valor, que creo que es el objetivo del panel, ¿no? Un periodismo comprometido, una búsqueda de rigor. Y bueno, os puedo decir que doy gracias a Dios porque en CENIL lo tenemos fácil, porque por las fuentes de las noticias, porque informar con rigor, responsabilidad y respeto sobre la vida y actividades del Papa Francisco y de la Iglesia en todo el mundo, pues es una suerte. Todos los que estamos dedicados a la evangelización, pues es una gran ventaja. No quería dejar de hablar desde la perspectiva de los padres. Yo soy padre también, tengo 4 hijos de diferentes edades, desde los 19 hasta los 11, y vivimos en un tiempo difícil, más en el confinamiento, porque hemos vivido, creo que una crisis en 3 dimensiones. La sanitaria, por supuesto, ha sido un hecho insólito, la económica, que nos arrastra este confinamiento, y una tercera, la social. Por eso creo que es importante hablar con nuestros hijos, principalmente una idea que es el sentido común, como decía mi abuela, el menos común de los sentidos, pero que creo que debemos aplicar, ¿no? Cuando recibimos un mensaje, empezar a preguntarnos si es demasiado escandaloso, increíble, inverosímil o parece contaminado, es una alerta para empezar a sospechar. ¿En qué contexto me llega? Es decir, WhatsApp, blogs, determinados medios que no conocemos. No nos olvidemos que cualquier cosa que está en Internet o llega por WhatsApp no es veraz. Y sobre todo quién me lo envía o quién lo firma, porque hay muchas identidades falsas, cosa que estamos viviendo y que creo que bueno, pues nosotros debemos trabajar y llenar Internet con buenas noticias positivas. Por este motivo, lo que yo recomiendo a todos los padres pues es fomentar en nuestros hijos ese amor a la verdad, en las relaciones interpersonales y en las relaciones sociales. Creo que hay mucho Internet, pero que tenemos que revitalizar las relaciones sociales en el colegio, entre los amigos, entre las personas. Me parece un valor fundamental. Y como bien dice el Papa Francisco, generar puentes entre las personas, no destruirlas. Y adquirir un sentido crítico. Es una responsabilidad de nosotros como medios de ayudar a adquirir ese sentido crítico, que es sano y es constructivo, ¿no? Porque nos ayuda a formarnos. Me gustaba mucho lo que decía Santo Tomás Moro, que si no hay distinción hay confusión. Entonces es necesario saber distinguir. Agradezco mucho este panel y este congreso porque creo que facilitamos mucho a los padres y a las familias, porque todos los medios que estamos aquí presentes somos muy recomendables y confiables. Y perdonadme la soberbia, pero creo que debemos hacer publicidad de todo el trabajo que hacemos diariamente. Muchas gracias. Al contrario, Alberto, muchísimas gracias. Gracias por esa publicidad que estás haciendo y que nos ayuda precisamente a encontrar esos contenidos. Gracias por tu participación. Y pues dice la Sagrada Escritura que los últimos serán los primeros y precisamente vamos ahorita con quien será ahora el último, pero que será también el primero. Muchas gracias. Pasamos ahora con Javier Rodríguez Labastida. Javier, bienvenido. Javier es el director de comunicación social de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y bueno, pues de la arquidiócesis, perdón. Sí, disculpa, ya cambiando aquí la veracidad de que nos hablaba Alberto, ya yo cometiendo ahí el error. Bueno, Javier, bienvenido. El micrófono es tuyo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Antes que nada, solamente decirles que para mí es un honor compartir este panel con personas que yo admiro y respeto mucho y de las cuales he aprendido bastante en los últimos 2 años, que es el tiempo que yo llevo trabajando en la Arquidiócesis Primada de México. Yo soy, como bien lo mencionas, director de comunicación de la Arquidiócesis Primada y también director de la hoy revista Desde la Fe, publicación Desde la Fe, me gustaría decir, con muchos años ya de historia. Preparé una presentación
que espero terminarla en el tiempo que ustedes, bueno, que tengo para exponer. Y me gustaría basarla, esta presentación, con base en lo que nosotros hemos vivido en estos últimos meses a través de la pandemia y aplicarla un poquito, centrarla en la parte de este tema de la ponencia dirigida un poco a los niños y las pantallas. En primer lugar, iré avanzando y contando un poquito de la historia desde la fe y de lo que se hace en la arquidiócesis, pero bueno, primero me gustaría decirles que en el momento del 23 de marzo, en que nosotros tuvimos la última misa con fieles presentes en la arquidiócesis primada, nos enfrentamos a 3 desafíos principalmente, ¿no? Cómo nos comunicamos entre nosotros, cómo nos comunicamos al exterior y cómo nos comunicamos al interior. Finalmente también cómo mantenemos nuestras actividades y finalmente cómo contribuimos en un momento como este a ser un instrumento de ayuda ante la crisis. Nuestra respuesta, yo les diría que fue en primer lugar estudiar el fenómeno, y ahí en ese sentido les puedo decir que aprendí mucho de lo que estaba haciendo CENIT en ese momento, porque ellos ya estaban viviendo la pandemia. Cuando nosotros aquí en México todavía estábamos viendo cómo respondíamos, los medios europeos ya estaban trabajando en función de lo que estaban realizando, de lo que estaba pasando por allá, a qué crisis estaban enfrentando y qué medios estaban utilizando para comunicarse entre sí. Después lo que hicimos fue proyectar el impacto, cuáles serían las afectaciones que tendríamos aquí, cuáles serían los riesgos, cuáles serían las necesidades y con qué contábamos para enfrentar el problema. Y ahí les puedo decir que la primera respuesta que vi fue que el hecho de haber creado en el último año un andamiaje digital que iba creciendo en el área de comunicación de la arquidiócesis, particularmente en lo que tenía que ver con desde la fe, pues fue algo muy importante para que en ese momento el impacto que tuviéramos en cuanto a la cancelación de los eventos con fieles y en cuanto a también el tener que interrumpir los servicios parroquiales, el tener que interrumpir todas las actividades de cursos y talleres que había, era una oportunidad muy grande para echar a andar todo este concepto digital que ya se había utilizado. Definimos una estrategia con base en algunos objetivos temporales. Lo que quisimos fue darle a los fieles herramientas para tener una iglesia en casa, lo que durante algunos meses se llamó como iglesia en casa, acoplar momentos de oración durante el día a través de transmisiones en vivo, difundir la labor de la iglesia en tiempos de pandemia y ser un agente de paz y consuelo. Es algo muy importante que nos convirtiéramos en un agente de paz y consuelo en momentos en los cuales había mucho caos y tristeza. Algo de las primeras cosas que hicimos fue desarrollar un centro de escucha digital que de alguna forma suplía los centros de escucha parroquiales que teníamos. Entonces fue un modo de respuesta que obtuvo bastante aceptación de parte de la gente, y creo que ahí descubrimos algo, que cuando se habla del mundo digital, aunque geográficamente pertenezcamos a alguna diócesis, pues no existen las fronteras. Entonces, en ese centro de escucha igual hemos atendido llamadas de Costa Rica, que igual hemos atendido llamadas de la delegación de la alcaldía de Coyoacán en la Ciudad de México, ¿no? Crear alianzas o fortalecer alianzas, y aquí de verdad es muy lindo decir que con cada uno de los panelistas en algún momento hemos tenido alianzas para trabajar juntos, y eso la verdad me llena de mucho orgullo porque justamente hemos trabajado, sumado esfuerzos a partir de en distintos momentos. Entonces, unir fuerzas con otras diócesis y medios de comunicación, hemos hecho eventos en conjunto, compartido varias experiencias. Y bueno, también algo que creo que era muy evidente en la proyección era reducir los costos al máximo. Desde la fe es un medio el medio oficial o el medio de comunicación oficial de la Arquidiócesis Primada de México. Tiene 23 años de historia y por él han pasado grandes personas que han hecho grandes esfuerzos porque este medio crezca, porque este medio tenga una voz importante. Yo la verdad lo único que puedo hacer es sentirme privilegiado de que en este momento me toca comandar este proyecto, pero la verdad yo no puedo decir que todo esto es un logro de las personas que estamos ahorita, sino es un logro que se ha construido a lo largo de muchos años.
Entonces, desde la fe era muy conocido por su publicación impresa. Sin embargo, en 2018, la verdad es de que la primera de las cosas que a mí me tocó hacer fue construir todo el andamiaje digital, y de tal forma que pudiéramos crecer y crecer lo más posible para abarcar grandes audiencias. Cuando suspendimos la revista, afortunadamente eso no significaba que desde la fe se terminara, sino al contrario, lo que significaba era de que pasaba a un momento digital, dado que las circunstancias no permitían que tuviéramos una publicación impresa. Reducimos algunos convenios que teníamos con proveedores y evidentemente los planes de crecimiento que tal vez se habían proyectado en las juntas de octubre o noviembre del año pasado, pues con la pandemia tenían que modificarse y que ajustarse totalmente. Me gustaría hablarles rápidamente de los dos conceptos que a mí me toca manejar: Arquidiócesis Primada de México y Desde la Fe. Arquidiócesis Primada de México dirigida más a un público interno, local. Esto que les estoy diciendo evidentemente tiene que ver con estrategias digitales, y con una comunidad más pequeña pero más interactiva. Desde la fe, un público que se ha ido internacionalizando, una comunidad más extensa, interesada en información general. Esas son nuestras bases para generar contenidos de valor en ambas cuentas. En particular, en la Arquidiócesis Primada de México es informar lo más relevante que ocurre en la arquidiócesis, construir puentes con las vicarías territoriales y funcionales, informar qué están haciendo, difundir cursos y talleres, establecer actividades en conjunto y contar historias de quienes sirven en la arquidiócesis. Lo que mencionaba hace unos minutos David es algo muy importante, o sea, el hecho de contar las historias de quiénes son los que trabajan dentro de la iglesia es algo que definitivamente es lo que más audiencia nos ha dado, e impulsar el conocimiento de quiénes somos. Algunos ejemplos, estas historias nosotros los llamamos rostros de la arquidiócesis, que son nuestros héroes locales, son las historias de nuestros héroes dentro de nuestra geografía arquidiocesana. Testimonios en video, fotogalerías, convocatorias, gráficos. Aquí les estoy mostrando algunos ejemplos. Estos son otros ejemplos más del tipo de trabajo que realizamos en nuestras redes sociales. Estas son nuestras historias de nuestros héroes locales. Y en cuanto a Desde la Fe, la estrategia es una estrategia multiplataforma. Como les decía, tenemos una revista impresa que en este momento está suspendida por el semáforo epidemiológico que apenas nos permitió regresar a las celebraciones con fieles presentes este fin de semana, gracias a Dios. Y bueno, nuestra estrategia actualmente es el 10% dedicado a una versión digital que hacemos de la revista, pero principalmente ha sido el crecimiento del sitio web, y un 30% el trabajo que hacemos en redes sociales. Algunas de las notas que hacemos: notas formativas, notas informativas, infografías formativas, videos y Facebook Lives también, ¿no?, que estamos trabajando. Algunos de los gráficos también, gráficos que formen, que informen y que inspiren. Y una línea visual muy para toda la familia, y aquí es donde empiezo a entrar un poquito con el tema de los niños. Todo este tipo de... La línea visual que hemos buscado ha sido una línea más universal, o sea, que pueda ser para cualquier público, y no netamente para un público al que tal vez estábamos más orientados anteriormente, de acuerdo a los estudios que teníamos, que eran públicos de más de 50 años. ¿Qué pasa con los niños? Rápidamente mencionarles esto, que es con base en lo que hemos ido construyendo una estrategia. Pues, evidentemente estos números yo creo que ustedes los conocen muy bien. Los servicios que más utilizan, de acuerdo a Nielsen y WOPE México, en 2019 es el 90.7% videos y 56.9% acceso a buscadores, y siendo la plataforma que más consulta en YouTube con 97.43%. Es decir, la generación de videos es algo en lo que tendríamos que trabajar. ¿Qué tipo de videos son los que ven? Bueno, pues aquí están los dos más importantes, que tienen que ver con graciosos, de bromas o retos, y los videos musicales. ¿Qué es lo que hemos hecho en Desde la Fe? En Desde la Fe hicimos un impreso el año pasado, un álbum gratuito, que venía encartado en Desde la Fe y cuyas estampitas se podían llenar o sea, porque las estampas venían en cada número de la revista impresa. En web, en el Día del Niño de este mismo año, durante la pandemia, regalamos un libro de santos para colorear que pudiera descargar la gente, y hemos regalado algunos materiales para suscriptores, como por ejemplo este juego de serpientes y escaleras, en el cual buscamos de alguna forma que la familia se involucre a partir de ir formando a los niños y a las familias en general. Este juego de serpientes y escaleras, de hecho, es un juego de serpientes y escaleras de COVID, o sea, de cómo responder como familia al COVID, ¿no?
Que también cosas que hemos hecho para llegar a los niños, pues bueno, a través de los padres, a través de los grupos de catequesis. Evidentemente hemos buscado posicionar algunas notas a través de buscadores digitales, algo que por ejemplo ACI Prensa, CENIT y Católica hacen muy bien. Convocatorias para ellos, hemos trabajado también en eso. En este caso, por ejemplo, hicimos una convocatoria para que un niño entrevistara al cardenal, también como parte de las actividades que hicimos del Día del Niño. ¿Qué es lo que nos falta? Y ahí es lo que, con esto cerraría mi intervención. Yo veo que falta desarrollar nuevas estrategias. Esto es lo que digo como arquidiócesis, es decir, ¿qué es lo que nos falta a nosotros para generar más contenidos de valor que tengan que ver con la familia y los niños? Desarrollar nuevas estrategias, establecer más alianzas, generar más videos con contenido de valor, porque evidentemente los videos es contenido que buscan mucho los niños, e incluir más a los niños en nuestros procesos de trabajo. Es algo que hemos visto que también a ellos les ha gustado, ha funcionado mucho, y además darles la confianza de participar en proyectos de gran relevancia, ellos lo consideran inspirador. Y bueno, cerrar con esta frase que ya más o menos algo hace rato decía, creo que fue Alberto quien lo decía, pues en esta pandemia necesitamos medios de comunicación capaces de construir puentes, de tender la vida y abatir los muros visibles e invisibles que impiden el diálogo sincero. Medios de comunicación que puedan ayudar a las personas, especialmente a los jóvenes, a distinguir el bien del mal. Y con esto espero haber estado dentro de mi tiempo, y muchas gracias nuevamente por esta invitación a este panel tan rico. Al contrario, Javier, muy bien. Excelente exposición y en tiempo también, como está en los medios. Y bueno, pues llegamos a un momento en donde hay que charlar un poco más, y ahora entre todos nosotros, bueno, entre todos ustedes, mejor, sobre esta parte de la trayectoria que ustedes nos han presentado de cada uno de estos medios que representan y que juegan un papel importante, y que ahora, gracias a este medio, pues padres de familia, maestros y público en general han empezado a conocer un poco más de lo que ustedes están haciendo a lo largo de toda esta trayectoria que tienen. Yo quisiera que cada uno de ustedes nos dijeran, quién quisiera empezar, cuáles serían los elementos fundamentales o básicos que ustedes le dirían a los educadores, a los padres de familia, que deberían de fijarse, deberían de poner atención para poder seleccionar aquellos contenidos que están buscando para poder contribuir y educar en sus familias, en sus hogares o en las escuelas. ¿Quién quiere empezar? ¿Me dejáis? Pues empiezo yo, si queréis. Es un poco dentro de la exposición que hablaba de el qué, el quién y el cómo nos llegan las noticias. Creo que es fundamental hacer ese trabajo y hablar con los menores, como padres y como educadores. Creo que hay que llevarles de la mano, de la misma forma que nos han enseñado a comer bien, con los años vamos aprendiendo a comer mejor. Creo que en esto del consumo de las noticias tenemos que ayudar exactamente a lo mismo, es decir, acompañar a nuestros menores en las noticias. Es muy común que uno de nuestros hijos se siente en la mesa y diga, ¿sabes que ya hemos llegado a Saturno? Pues claro, la pregunta inmediata es, ¿cómo te has enterado de eso? ¿Quién te lo ha dicho? Y creo que es un ejercicio que debemos hacer. Ese diálogo que el propio Papa Francisco nos está proponiendo para esa generación de puentes, ¿no? Y así les ayudaremos también a tener ese sentido crítico de las cosas. Gracias, Alberto. ¿Alguien más de los que nos acompaña que quieran comentar? Mauricio. Yo tengo, bueno, yo no tengo hijos como Alberto, o sea que Alberto probablemente tiene mucha más experiencia que yo, pero yo sí tengo estos años de haber sido profesor de religión de niños muy, muy chiquitos y haberlos acompañado, o haber acompañado todo el proceso hasta que sean chicos grandes. Y mi percepción en los chicos más católicos, digamos, que venían de familias más católicas, es en algún momento entre la niñez y la adolescencia empezar a cargar una una experiencia de culpa, de lejanía de la fe, de alejarse de Dios, de sentirse muy insuficientes. Y muchos de ellos siempre lo asociaron a la vida de fe, a la vida, a este mundo católico que cuando eran niños era muy lindo,
Y después con la adolescencia, con todos los cambios, con todas esas experiencias, se va transformando en una experiencia de sentirse un poco insuficientes, etc. Y yo creo que si es que yo tuviera que recomendar algo a los padres con respecto a los contenidos de las plataformas o de los contenidos católicos que uno va buscando, y es importantísimo para mí, y es algo que tratamos de promover en Catholic Link, es esta, bueno, y además en mucha coincidencia con el Papa Francisco, un trabajo muy, muy centrado también en la misericordia y en ayudar a los chicos a educarlos en la libertad responsable. Y es un desafío educarlos en la libertad porque es mucho más fácil decirles, esto lo vas a hacer, esto no lo vas a hacer, esto lo vas a leer, esto no lo vas a leer. Pero en realidad eso va a generar problemas, ¿ok? A la larga. Y especialmente en jóvenes que vienen con una serie de criterios de empoderamiento, de libertad, de independencia muy fuerte, porque esas son las generaciones que se nos están viniendo, especialmente la generación Z. Entonces es muy importante que, evidentemente, un padre tiene que obligar a su hijo hasta un cierto punto, pero creo que siempre tiene que haber una educación muy, muy fuerte en la libertad. Y hay contenidos acentuando la libertad, la capacidad de decidir, la capacidad de ser responsable, la capacidad de aceptar las propias, o sea, de asumir las propias decisiones, y siempre con una mirada de misericordia, que es una aproximación muy hermosa que nos está regalando toda la Iglesia, ¿no? No solamente el Papa Francisco, podemos hablar de Benedicto XVI, podemos hablar de Juan Pablo II, pero ese es un acento de Catholic Link, ¿no? Cuando hablamos de los contenidos que hacemos. De hecho, hicimos una serie, la primera serie animada sobre el Papa Francisco, apenas salió, la sacamos nosotros, acentuando esta mirada tan linda y tan rica que el Papa nos daba sobre esta educación en la libertad responsable y en la misericordia. Mauricio, muchas gracias. Esta evolución o esta pandemia que se nos presentó a nivel mundial hizo que evolucionaran los medios mucho más rápido de lo que nosotros esperábamos, particularmente los medios digitales. René hace unos instantes nos presentaba y fue muy explícito el video que nos hiciste favor de mostrar de ustedes allá con Guadalupe Radio, pero quisiera que nos ampliaras un poco más, René, de esta experiencia que ustedes han tenido, aquella canción que en alguna ocasión salió, aquel video que decía, el video mató a la estrella de la radio, dado que el video empezaba a tomar mayor fuerza, pero en realidad la radio ha tomado una fuerza extraordinaria. Platícanos un poco más de esto, por favor. Mira, quisiera también retomar un poquito la pregunta anterior en el sentido de que los niños tienden a aprender viendo. Y si queremos niños formados, necesitamos tener padres formados, ¿verdad? Y si va un papá llevando a sus niños al colegio y está escuchando una estación de radio con una basura de contenido o alarmante, pues el niño está escuchando. Entonces, en ese sentido, pues los papás tienen que ser modelo para los hijos buscando contenido de valor, ¿verdad? Y la radio, muchos dicen que está muerta, pero la radio está más viva que nada y lo podemos ver en que la tendencia de la juventud es estar en el tema de los podcasts, ¿verdad? Porque no hay mejor forma de llegar a la gente que a través del oído, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a ver, y ya hay organizaciones y sobre todo pues en la parte comercial, compañías que se dedican ahora a hacer lo que había hace muchísimos años, que ya es quizás un arte perdido, pero pues está innovando en eso, y son las radionovelas, por así decirlo, ¿verdad? Pero ahora como Netflix, ¿verdad? Entonces las hacen como una serie. Y eso es lo que vamos a estar viendo cada vez más y más, ¿verdad? Entonces, en la medida que podamos llegarle a la gente de diferentes maneras, la radio, los podcasts, es un acompañamiento de la persona. Entonces, es el único medio aún que te permite hacer multitasking, ¿verdad? El video, pues, es imposible hacer multitasking, ¿verdad? Y estar concentrado. Pero la radio
en muchas actividades que hacemos te permite hacer eso, desarrollar varias actividades y estar escuchando. Entonces, en eso yo comparto mucho lo que decía Alberto sobre que tenemos que buscar impactar a las personas y a través de la búsqueda de la verdad, y como lo comentaron también, creo que fue David y Javier, a través de historias humanas, porque tenemos que poner a las historias humanas, a las personas que viven problemas de la actualidad, realmente contarlos, porque toda la gente también los vive y es una manera de aprender de otros, ¿verdad? Es lo que te tendría que decir ahorita por el momento. Perfecto, René, muchísimas gracias. Sí, sin lugar a dudas, los retos que han movido a cada uno de ustedes ha sido importante para lograr que estos medios que ustedes representan logren tener, vamos a decirlo en términos más mercadológicos, un target que es importante, pero a su vez sabemos que hay que seguir creciendo para poder lograr que estos públicos vayan conociendo un poco más de todo ello. Y yo quisiera confrontarlos o ponerlos aquí un poco a discutir un poco más acerca de esos retos que ahora tienen todos y cada uno de ustedes con los medios que representan, viviendo esto que estamos todavía en la pandemia y lo que se venga más adelante, además de los avances tecnológicos. ¿Cuáles son esos retos? ¿Qué es lo que ustedes están fijando para los próximos años, quizás meses también por la cercanía de esta situación que seguimos viviendo? Pero ¿cuáles son esos retos que ustedes están fijándose para poder ir creciendo en el medio y a su vez en las propias audiencias? David, ¿nos quieres comentar? Y creo que Javier también quería, pero pues vamos avanzando. Bien. Yo diría, y de alguna forma también lo iba pensando en lo que respectaba a la pregunta anterior, pero sí me quedo pensando en que necesitamos tratar de adelantarnos un paso a lo que está sucediendo, adelantarnos un paso a lo que va a tocar con las próximas generaciones, no entrar, digamos, no tomar la aventura simplemente de entrar a una red social, por decirlo, por entrar, o por experimentar, sino tratar de estar ahí, tratar de dar un paso adelante y decir, ok, ¿qué es lo que esta generación en adelante me quiere decir con esto? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué? Por decir algo. ¿Por qué hace unos años estaba en Snapchat? ¿Por qué ahora está en TikTok? ¿Qué es lo que está buscando? Y cómo yo puedo encontrarla también ahí. ¿Cómo yo puedo conectarme? Antes le diría a los padres, acompañen a sus hijos en este viaje. Yo todavía tengo una pequeña, no sé si por ahí la están escuchando, tengo una pequeña que todavía no está en la edad pues, de entrar a las redes sociales, y esto es un desafío que ya experimentaré seguramente de una forma mucho más cercana cuando vaya creciendo, pero sí me pongo a pensar eso también en función de mi vida, de mi crecimiento, y también creo que un poco como lo comentaba también Mauricio, es acompañar un poco, dejar la libertad, pero también acompañar y saber en qué están los niños. Y eso me lleva también a, como medio de comunicación, pensar qué es lo que quieren los niños, los jóvenes de ahora al futuro, y qué inquietudes los están llevando a tomar ciertas decisiones. Antes de entrar en el bloque de no, esto es malo, esto es bueno, antes de entrar directamente a la categoría moral, tratar de entender un poco por qué esas generaciones están tomando esas decisiones y tratarles, para no estar detrás de ellos, tratar de acompañarlos e ir experimentando también juntos de qué va esto. Yo creo que esa apertura, no a la experimentación por la experimentación, pero sí al descubrimiento y al acompañamiento de las personas, como medios de comunicación nos va a ayudar a entender mejor y nos va a ayudar a estar ahí cuando, pues qué sé yo, de acá a 5 años, 10 años, las generaciones siguientes ya no nos sorprendan con TikTok, sino con quién sabe Dios qué otra herramienta. Pero vamos a poder estar ahí para llevarles estos mensajes humanos, el Evangelio finalmente. No, nunca nos habían dicho desde el surgimiento de los medios el acompañamiento, David, tú lo mencionas, y qué bueno, porque desde que la radio y la televisión están, creo que es algo que nos faltó en general con los medios y ahora con esta parte más importante. Javier, ¿tú querías comentar algo? Adelante, por favor. Sí, yo agregaría nada más también la parte de escuchar.
hay que escuchar lo que están preguntando, de lo que están hablando las nuevas generaciones. Uno de los temas creo que importantes es de mencionar, es reconocer que la Iglesia tardó un tiempo en entrar a toda la discusión digital que se estaba dando. Creo que Así Prensa fue de los primeros proyectos que lo hizo, pero sin embargo no se trata de que solamente un proyecto lo haga, sino que muchos proyectos entren en esta discusión. CENIC también definitivamente fue de los primeros proyectos, pero por ejemplo, recién cuando me acuerdo que entré, me platicaban de algunos datos que había de Google sobre qué era lo que buscaba la gente, y un gran porcentaje de las búsquedas de las personas tiene que ver con el sentido de la vida. Es decir, la gente se está preguntando mucho qué tiene que ver sobre el sentido de su existencia, y creo que en ese sentido la Iglesia tiene muchas respuestas. Hay que escuchar esas preguntas que se está haciendo la gente para poder responderlas. Y creo yo que en ese escuchar las preguntas que se está haciendo la gente podemos proyectar qué es lo que podemos proponer más adelante también nosotros. Entonces, creo que hoy hay herramientas digitales, afortunadamente, que podemos ocupar a nuestro favor para saber qué es lo que se está preguntando la gente. Y en este caso, con la pandemia en particular, están surgiendo nuevas preguntas, nuevas dudas, y hay que estar muy atentos a esas dudas, a esas preguntas que está haciendo la gente para contestarlas, y contestarlas en los lenguajes que ellos hablan, que eso es muy importante, porque a veces nosotros queremos imponer un cierto lenguaje y ahí es donde tal vez estamos cometiendo un error. O sea, yo creo que tenemos que dar ese acompañamiento y tenemos que ser muy inteligentes en la parte de cómo estructurar nuestras respuestas para a partir de ahí capitalizar todas estas audiencias. Cierro comentando, regresando un poco a la pregunta, hace dos preguntas que era sobre los contenidos de valor, cómo ayudarlos a atender esos contenidos de valor. Yo creo que tiene un poco que ver con también escuchar a los niños, escuchar a los jóvenes, cuáles son las preguntas que tienen y cómo a partir de los lenguajes que tienen, que evidentemente está muy claro cuáles son los lenguajes en los que ellos hablan, a partir de esos lenguajes nosotros estructurar creativamente las respuestas que tenemos que darles. Eso era lo que yo quisiera leer. Leopoldo, creo que estás en silencio. Cierto, es cierto. Gracias, te agradezco. Sí, quiero retomar, gracias. Retomar un poco de lo que ustedes nos han dicho ahorita, Javier, David, en estos últimos momentos, sobre uno, el acompañamiento, y otro, las dudas de las que nos hablabas. Yo quiero poner aquí un tema que puede ser un poco fuerte y puede ser complicado, que es el tema, lo que acompaña el New Age o la nueva era. Yo a veces les comento a mis alumnos en la universidad que es algo así como si metieras todo en una licuadora de todas las religiones y filosofías y cosas, y le metes toda la velocidad de la licuadora, y de repente alguien prueba algo de eso y le llena, o cree que le llena espiritualmente o de alguna otra forma intelectualmente quizás. ¿Cómo nosotros tendremos que hacer para poder enfrentar, para poder mostrar, para poder presentar a ese público al que a lo mejor no hemos llegado y que necesita muchísimo de este mensaje que todos y cada uno de ustedes vienen haciendo a través de los medios de comunicación? Adelante. Perdón, no ¿Sí? quiero interrumpir a nadie más. No, adelante, David. Yo no quiero ser redundante, pero yo compartiría un poco de lo que, en principio, desde mi experiencia personal de conversión, si se quiere, yo cuando comencé a tomar en serio mi vida cristiana, era un adolescente, un chiquillo, se diría, en Perú, pues yo estaba muy, muy imbuido, como seguramente muchos jóvenes ahora, y los comprendo perfectamente, porque ya había un cierto ambiente de New Age, de misticismo, y yo creo que es parte del atractivo de esta situación. Pero a mí algo que me llamó mucho, digamos, que fue mi quiebre fuerte en mi proceso de conversión, fue la acción concreta de la labor de la iglesia. En mi caso fue que mi hermana me invitó a hacer un servicio concreto y a acompañar educando niños, yo les enseñaba un poco de inglés y esto, y ese camino concreto, de una forma, ese caminar, ese ser también un hospital de campaña, como lo diría el Papa, yo creo que eso es lo que termina conectando. Por eso volvería mucho a las historias humanas. Yo no creo que exactamente haya como que una receta mágica para quizás ser una
una catequesis, una enseñanza directa, decir, ok, con esto vas a dejar de creer o te vas a dejar de confundir, sino que es la experiencia y ayudar a llevarle la experiencia concreta de humanidad, de esa humanidad, maestra humanidad que es la Iglesia. Yo creo que eso va a ayudar mucho más que muchas veces temas doctrinales que son muy buenos, temas concretos que son muy buenos. En Así Prensa efectivamente hacemos mucho eso, pero yo creo que el compartir humano, el enseñar que lo que hace la Iglesia, por ejemplo, en estos tiempos, como también bien lo decía Javier, yo creo que ha servido mucho comunicarle a mucha gente que tenía esta inquietud de miren, en medio de esta pandemia, los médicos están haciendo esto, ¿qué está haciendo la Iglesia? Pues la Iglesia está haciendo esto, este sacerdote está haciendo esto. Mira cómo un sacerdote X, un pequeño sacerdote, se podría decir, mueve toda esta ola de alimentos. En Perú, por ejemplo, en la Amazonía peruana, el hecho de que un sacerdote, un pequeño sacerdote, yo lo conozco, es un sacerdote muy noble, fuera capaz de organizar esta colecta gigantesca para construir plantas de oxígeno, que la gente se estaba muriendo porque no tenía oxígeno, pero que este sacerdote pueda mover estas voluntades, pues esos son los testimonios que yo estoy seguro que a la gente la marcan y dicen, caray, esto de la Iglesia se hace concreto, esto de ser católico, mira, como ese sacerdote, como ese laico, pues está tentador. Y cierro no me quiero extender mucho más para robarle tiempo a los demás, pero también me hace acordar mucho cuando el Papa viajó a Chile. A mí me tocó cubrir el viaje del Papa a Chile, y en uno de esos días me llegó un mensaje por Facebook completamente impensable de una amiga de la universidad, completamente impensable, que tenía alguna duda de fe, y me dice, oye, he visto lo que el Papa está haciendo, y me llama la atención, yo quisiera saber más, ¿me puedes contactar con alguien que me hable de esto, de la fe, de la Iglesia? Y yo decía, es que es esto, es que la muestra concreta de cómo la Iglesia amorosamente se despliega hacia el hermano, hacia el que sufre, eso enternece muchos corazones. Así que yo iría un poco por ahí. Esta preocupación que hay por estos contenidos hace que el papel que tengan que jugar los padres de familia, que jugamos los padres de familia precisamente en el acompañamiento y la formación de nuestros hijos. Tú ahorita lo comentabas con el caso de una niña pequeña, que es la que tienes aún todavía, y pues irá creciendo y tendrás que irle acompañando. Pero ¿cómo es con todos los demás? Porque los padres de familia que nos están escuchando, que nos están viendo y que requieren de estos elementos en comunicación, le llaman alfabetización mediática o conciencia crítica, que es un elemento muy importante para aprender a leer, lo digo entrecomillado, lo que aparece en los medios. ¿Qué es lo que ustedes nos proponen? ¿Qué es lo que ustedes sugieren para este público que nos están escuchando? Adelante, Alberto. Sí, yo quería sugerir recuperar el relato, porque creo que nuestros jóvenes, nuestros niños, se les ha vendido primero que lo material da la felicidad, luego que lo individual da la felicidad, y en ninguno de los casos les proporciona la felicidad. Al contrario, provoca fracasos, provoca tristezas, y o tienes el coche, o tienes la camiseta, o tienes las zapatillas, o serás infeliz. Creo que hay que recuperar los valores de entregarse a los demás, de la persona, lo que hablábamos antes, pero ir más allá. Creo que vivimos una sociedad muy agresiva en el que una sonrisa parece que es felicidad, y eso no es felicidad. Es decir, el darse a los demás es felicidad, el sacrificarse por los demás es felicidad. Es difícil venderlo, pero tenemos que conseguir recuperar ese relato, porque si no estaremos perdidos. Es decir, creo que es un esfuerzo que hacemos todos. Me ha encantado, Javier, las fichas de Desde la Fe, me parece una cosa espectacular. Mauricio, conozco las cosas que hacéis en Instagram, me encantan. René, felicidades. David, espectacular el trabajo que hacéis. O sea que creo que tenemos que seguir en esa lucha sin perder nuestra propia identidad de lo que queremos hacer. Porque estoy totalmente de acuerdo que tenemos que escuchar, tenemos que acompañar, no debemos imponer en ningún momento, pero que tenemos que tener claro el mensaje que queremos transmitir, ¿no? El Papa nos lo dice mucho. Hay que transmitir lo mismo de una forma nueva. Entonces, podrán ser muchos los canales, pero que tenemos que tener claro cuál es el camino. Es decir, aquí todos queremos ir al cielo, creo que no hay otro camino, ¿no? Pero bueno, esto es lo que quería aportar. A mí me gustaría, si me permites, Leopoldo, me gustaría comentar aquí de esto que dices de lo mismo, pero
de una manera nueva, que dice el Papa, para mí fue espectacular ver el Via Crucis que hizo el Papa en esta pandemia. Un Via Crucis, lo mismo que siempre se reza, pero muy adecuado a lo que estaba viviendo la gente en el momento, ¿verdad? Y con historias de personas, no sé si a ustedes les tocó ver, pero para mí es el claro ejemplo de lo que comentas. Es cómo llevar lo que día a día hacemos, pero de una manera nueva, que la gente se pueda relacionar. Me explico, creo que ahí la generación de contenido de valor es muy, muy importante, pero dentro de la generación de contenido de valor hay que adecuarlo a la gente, a los tiempos de hoy, y tan importante es la distribución del contenido, porque podemos generar mucho contenido de valor, pero si no sabemos distribuirlo a toda la gente, pues se queda ahí, no llega más allá. Sí, sí, adelante, por favor. No, yo me sumo simplemente con una reflexión muy chiquita, sumando a lo de René, y además que es mi cruzada personal, es que no solo hay que hacer esta distribución, que es aprender sobre cómo profesionalizar a la iglesia, aprender criterios de marketing, aprender a generar proyectos sostenibles, perderle el miedo al dinero, o sea, hay miles de criterios ahí en esa riqueza que acaba de lanzarnos René, que la verdad vamos así con mucho miedo, y la verdad es que cuando nosotros en Catholic Link hemos aplicado. Ojo, hay que cristianizar también algunos de estos principios, ojo, del marketing digital y todo esto. Pero cuando los hemos aplicado, hemos llegado a más gentes, hemos tocado más corazones, hemos sostenido mejor nuestro proyecto. Entonces, estoy seguro que todos acá tenemos mucha experiencia en eso, pero qué importante, René, es lo que tú has dicho sobre este tema de la distribución y conectado a toda esta profesionalización que es importante tenerla, ¿no? René, ¿quieres comentar algo más de lo que nos estaba diciendo ahorita Mauricio? No, estoy en el mismo canal. Okay. Creo que es parte de lo que tenemos que hacer, porque está el contenido de valor y la distribución del mismo, y no hay uno sin el otro. Sí, sin lugar a dudas, la inculturación del evangelio y evangelización de la cultura a través de los medios de comunicación, ya lo decía su santidad Juan Pablo II, si no me equivoco, que los medios se conviertan en el nuevo areópago de la evangelización, y ese es quizás el gran reto que tenemos, y que en lo particular tienen ustedes, y que ahorita nos han hecho favor de exponer. El tiempo ya casi nos está consumiendo, y quisiera yo pedirles a cada uno de ustedes un mensaje final, no solo por la institución que representan, sino sobre todo también por el gran trayecto y el gran trabajo que han venido realizando en cada uno de ellos. Entonces, si quisiéramos hacer este último mensaje, y en el cual nosotros les dejamos un mensaje y una manera de podernos contactar también con los padres de familia, con los maestros, que son quienes de repente están en esa búsqueda de esos contenidos con valores. Entonces, René, ¿quieres empezar? Adelante, por favor. A mí nada más me resta agradecerle a todos ustedes, ¿verdad?, por todo el trabajo que hacen, y también a los padres de familia, porque educar no es fácil, y créanme que todos los que estamos aquí pues buscamos día a día darles herramientas para que puedan pues llevar este diario caminar, que es pesado en sí, ¿verdad? Pero pues con la ayuda de Dios todo se puede, y creo que en la medida que busquemos alternativas como todas las que están hoy día en este panel, creo que la transformación empieza, ¿verdad? Y es ese, al menos en Guadalupe Radio, pues lo que buscamos es el ser en medio para que la gente tenga un encuentro personal con Cristo, y que sea Él el que se manifieste y que llegue a cada uno de los radioescuchas en nuestro caso, ¿verdad?
Y nuevamente te agradezco a ti, Leopoldo, que moderaste el día de hoy, a todos los compañeros del panel y a Juan Carlos de CCC of America por poner este congreso que es de gran utilidad para todos. Al contrario, René, muchísimas gracias. Mauricio. Yo quisiera decir bueno, que no se sientan abandonados, que la iglesia está saliendo adelante con proyectos geniales. Yo de verdad veo una efervescencia increíble. Esta pandemia, más allá de las tristes situación que ha generado, ha catapultado a la iglesia 10 años adelante en el mundo digital, y nos estamos poniendo a la altura de los desafíos para poder ofrecer esos recursos y ese contenido de valor que creo que los padres necesitan. Y empezando y poniéndome en el último lugar de las 6 personas que están compartiendo el panel conmigo, empezando por esos geniales proyectos que están dirigiendo ustedes, y realmente felicitarlos también. Y bueno, es un ánimo enorme y se vienen cosas muy, muy grandes, porque detrás nuestro también hay de verdad muchos proyectos con muchísima vida. Y eso es algo que a mí me emociona mucho, y creo que es algo bueno para transmitirle a los padres de familia también. Muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, pues Alberto, tú que nos quisieras dejar como último mensaje también para cerrar tu intervención, Alberto, por favor. Bueno, me sumo a los agradecimientos a Leopoldo y a todos los panelistas y a Juan Carlos por la organización de este congreso. Y bueno, yo creo que no estamos solos, y podemos transmitir a todos los que nos ven y nos escuchan que no están solos, que aquí hay 5 o 6 profesionales que trabajamos en una gran noticia, que es la buena noticia que la Iglesia nos da y que la oportunidad de poder transmitir, y que tenemos que seguir en esa batalla y que lo tenemos muy a favor. Simplemente decirles que esta pandemia acabará, que no nos arrepintamos de lo que hemos hecho durante la pandemia, que sepamos que todavía podemos hacer más cosas durante la pandemia y que hay mucha esperanza. Y que un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Y bueno, pues Javier, tu turno para darnos un mensaje final. Yo también coincido en no tengamos miedo. Yo creo que esta pandemia nos ha dejado muchos aprendizajes que necesitábamos. Ahora es tiempo de echarlos a andar, hacer un llamado a unirnos, pues, a trabajar unidos, a trabajar como hermanos, a incluso hacernos ver nuestros errores también con caridad para poder corregirlos y seguir adelante. Y hoy el Evangelio trata justamente de la parábola de la semilla de la mostaza, y recuerdo que en la homilía hoy el Padre decía, no nos cansemos de hacer el bien, aunque nuestra semilla parezca insignificante. Eso es un mensaje que yo creo que le daría a los propios medios que trabajamos todos los días en esto y que a veces parece que es insignificante, pero no lo es. Y también para nuestras audiencias, y también para los padres, y por supuesto para los jóvenes y los niños. Muchas gracias a todos. Un placer, René, Mauricio, Alberto, David, Leopoldo y Juan Carlos. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Javier. Y bueno, pues vamos con David para hacer el cierre y tu último mensaje, David. Sí, en principio, nuevamente, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este magnífico panel, por ver las caras conocidas, y también a los que los voy conociendo, encantado de compartir estas experiencias con ustedes. Y a los padres, yo sí, como digo, todavía me falta para enfrentar este desafío a lo grande cuando mi hija ya tenga más edad, pero desde la perspectiva de hijo, y que yo he sido un hijo, yo creo que bastante travieso, y al que mis padres han tenido mucha paciencia, yo creo que lo que más bien les puedo aconsejar o reiterar en el consejo es no tener, en principio, acompañar, porque yo creo que esta pandemia, dado que a muchos ha obligado a estar en casa con la familia, con la esposa, con el esposo, con los hijos tanto tiempo, pues ya han visto pues el desafío que puede ser entrar en las vidas. Yo creo que es importante saber compartir la vida con los hijos. Para mí eso es muy valioso de la vida que he tenido yo como hijo, el hecho de experimentar la cercanía de los padres, y que no sea solamente como un marcar tarjeta, como se dice en Perú, como hacer acto de presencia, ¿no? Sino
de decir, ok, hijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu escuela? Cuéntame un poco. Ese interés de la vida yo creo que es vital porque va más allá de las tecnologías, va más allá del internet, va más allá de las redes sociales, va directamente a la persona. Entonces, por un lado eso, acompañar. Y luego reiterar, no tener miedo. Hay muchos desafíos, hay muchas locuras. Obviamente yo entiendo que para una generación previa o 2 generaciones previas a la mía, lo que está pasando ahora, como diría mi abuelo, qué tipo de brujería o cuánto ha avanzado en la brujería. Lo diría en broma, obviamente. Pero claro, es como que, wow, esto es novedoso, esto es muy extraño, esto cómo funciona. No tener miedo. El fondo, como digo, es el mismo. Somos los mismos seres humanos, tenemos necesidad de afecto, tenemos necesidad de compañía, tenemos necesidad del Evangelio, del Señor sobre todo. Entonces, no tener miedo, somos los mismos seres humanos, pero sí necesitamos, como también decía Javier, escuchar e, insisto, acompañar. Muchas gracias, David. Y bueno, pues no nos resta más que decirles a todos que nos han estado escuchando, nos han estado viendo por esta transmisión, que frente a esta embestida que los medios de comunicación nos han presentado, sobre todo en el inicio de este nuevo siglo, ha sido muy fuerte para las familias, para la sociedad. Sabemos que existen. Y aquí están con nosotros 5 medios importantes que nos muestran a través de su trayectoria, de su esfuerzo, de su dedicación, contenidos con valores. Sin lugar a dudas, es algo que debemos nosotros de apreciar y sobre todo acercarnos para la formación de nuestras familias y sobre todo en el crecimiento de nuestra fe con nuestros hijos. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias también a Juan Carlos, que es el organizador de este evento, por habernos permitido estar llegando con ustedes. Muchísimas gracias. Soy Leopoldo Brito. Esperamos vernos más adelante en otro evento.